Como hoy, pero de 1580, se efectuaba la segunda fundación de Buenos Aires, liderada por Juan de Garay. Esto fue tras el fracaso de la primera fundación de Pedro de Mendoza en 1536. Garay la bautizó como Ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Aire y fundó la ciudad en el actual emplazamiento de la Plaza de Mayo. Para charlar un poquito de esto y para verificar estos datos, a ver si son reales, estamos en comunicación con Fabián Harari, historiador. ¿Qué tal, Fabián? Acá te damos la bienvenida, Damián y Darío. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo grande. ¿Tengo bien los datos? ¿Cómo? ¿Tengo bien los datos? Mira, la única, está bien, la única precisión, bueno, 7, es que el puerto de Santa María de los Buenos Aires es el nombre que le da Pedro de Mendoza. Ajá. Cuando Juan de Garay hace la fundación, nombra a la ciudad Santísima Trinidad por el día de la Santísima Trinidad, sí. Pero mantiene el nombre de Puerto de Santa María de los Buenos Aires, para, digamos, no sé si en homenaje, pero lo deja tal como lo había nombrado Pedro de Mendoza. Perfecto, bueno, corrección hecha, 7 entonces me saco. Está bien, es una buena nota. Sí, bueno, 7 aprobé, por lo menos aprobé. Sí, no estaba mal, había que corregir algunas cosas. Bueno, ¿por qué fracasa la primera, que tiene que venir la segunda, no? La de Garay, fracasa la de Pedro de Mendoza en 1536. ¿Qué pasó en esa primera fundación? Mira, hay una cantidad de variables por las cuales fracasa, no podríamos pensar en una. Yo creo que, a ver, en términos estrictos, Pedro de Mendoza lleva más gente que la de Garay. Pedro de Mendoza lleva 1.500 personas, e incluso muchos gente de armas. En cambio, Juan de Garay lleva 200 familias guaraníes y 76 colonos. Entonces uno diría, no tiene mucho que ver con la gente que llevó. Hay una serie de elementos. El primer elemento es, por decirlo así, la malla de contención que logra la segunda fundación ligada a un mayor tránsito con Asunción, con la ciudad de Santa Fe, con una colonización que ya venía bajando, con lo cual hay una migración un poco más importante. Estaba más tranquilo, después de más o menos, poquito menos de 50 años, la cosa había cambiado bastante. Claro, yo lo que digo, esta ciudad de Santa Fe y digamos, la imposición o ya teniendo en claro que hacía falta cierta migración por ese corredor que va de Asunción a lo que hoy es Buenos Aires, que tal vez no estaba tan claro cuando se funda Pedro de Mendoza, en la cual Buenos Aires queda muy aislado de Asunción. Claro. La segunda es la propia dinámica de los pueblos querandíes que estaban allí. A Pedro de Mendoza le toca, por decirlo así, una mayor alianza entre los pueblos querandíes, y entonces cuando Pedro de Mendoza, bueno, durante los primeros 15 días sus huestes eran alimentadas por los pueblos querandíes. El día 15, que no le están entregando alimentos, él sale a hacer una campaña militar y, bueno, casi la mitad de su gente es muerta en un lugar donde hoy, muy emblemático, porque hoy es allí en La Matanza. O sea, La Matanza se llama La Matanza por ese enfrentamiento. Ah, mirá vos. Qué interesante. ¿Cómo podemos conocer las cosas que pasaron? Acá tenemos nuestro casco histórico, ¿no? De que es donde se supone que era la gran aldea de Buenos Aires y donde se comenzó un poco por lo menos las tertulias, la vida de Buenos Aires, ¿no? La manzana de las luces y el famoso Zanjón de Granados, que no lo escuchábamos hablar hace mucho tiempo, pero últimamente uno lo puede ir a visitar y tiene los utensilios y, bueno, mucha de la historia de los comienzos de lo que fue la gran aldea de Buenos Aires, ¿no? Sí, déjame terminar el razonamiento que estaba explicando. Juan de Garay se encuentra con dos cuestiones. En primer lugar, con menos gente. Pedro de Mendoza exigía que las
las comunidades y los grupos cazadores-recolectores y con poca agricultura sostuvieran a 1.500 personas. Juan de Garay en realidad tiene que sostener alrededor de 76 colonos. Él llega con 200 familias guaraníes que se instalan y dentro de todo empiezan a cultivar. Entonces también la exigencia de Juan de Garay sobre la población nativa en principio es menor, sí. Y cuando logra sentar un cuerpo militar que en realidad son los vecinos y ve que hay cierta, digamos, desunión en las tribus querandíes, va contra una, digamos, y la extermina, por decirlo así. Entonces, tiene otro juego del que le tocó a Pedro de Mendoza. Como digo, hay una serie de variables que hacen que una fundación fracase y la otra tenga cierto éxito. Por más que tenga más soldados una que la otra, porque en realidad estaba mejor pensada la segunda que la primera. Claro, porque él venía con 1.500 personas y esa población era incapaz de sostener 1.500 personas. O sea, esa población de origen, ¿no? Es decir, los pueblos querandíes no podían sostener, no tenían una economía, una productividad para sostener 1.500 personas, que además muchos de ellos eran nobles, entonces, digamos, tenían ciertas exigencias de consumo y de dádivas y de una dinámica que era imposible de sostener. Claro. Juan de Garay viene con otra experiencia. Pedro de Mendoza es un noble, ¿no? Viene de una orden de familia de orden militar, viene de él mismo firmar una capitulación con Carlos V, ¿no? Ajá. En cambio, Juan de Garay tiene una historia mucho más en el barro. Él vino de una familia hidalga, aunque su padre adoptivo le dio el apellido Garay, en realidad no era Garay, ¿no? Y se viene con su tío, es muy interesante, él se viene con su tío a Perú, con el primer virrey del Perú, Blasco Núñez Vela, que viene a una guerra civil contra los encomenderos, contra básicamente Gonzalo Pizarro. Y entonces Juan de Garay, de muy niño, unos 14, 15 años, va y pelea la guerra civil, conoce bien los vericuetos, de ahí es encargado para Potosí, él hace mucho dinero en Potosí, esa cuestión también, es decir, él ya hizo una riqueza en América, y la riqueza de Potosí lo llevó ¿a qué? Lo llevó a ser el proveedor de los ejércitos de conquista, sobre todo en Chile, luego en el norte argentino, él es un cofundador de La Rioja, bueno, funda Santa Fe, es decir, él ya viene entendiendo la dinámica de cómo armar un ejército, cómo establecer relaciones con los nativos, es decir, es un hombre más de América. Ajá. Está bien, es entendible, entonces tiene otra picardía incluso. Claro, él conoce cómo negociar, ¿no? Lo primero que hizo Juan de Garay es pedir que lo mantengan y a los 15 días que no lo mantenían, en vez de salir a negociar, a conocer cuáles son los diferentes grupos étnicos ahí en los querandíes, con cuál puede negociar, a cuáles puede enfrentar entre sí, es decir, hacer un juego político. Pedro de Mendoza dice, bueno, ustedes si no me dan esto salgo con las armas. Bueno, no, Juan de Garay entendía mucho más, es una fundación, la segunda de Buenos Aires, mucho por decirlo así, ¿no? Más americana, más de extensión, ¿sí? Sí. ¿Y cómo se establece? ¿En cuánto tiempo se establece más o menos ese punto con la intencionalidad que tenía, ¿no? De que sea un punto con un puerto ahí importante y que empiece a funcionar. ¿Cuánto tardaron más o menos con esa poca gente que tenían? Ahí se pusieron obviamente a construir eso. Digamos que en 3 años ya hay algo armado. Recordemos, la ciudad era más o menos de la calle Salta Libertad, 9 de julio, para que la gente se ubique. Ajá. Mira. Hasta el Bajo. En realidad no hasta lo que hoy es el Bajo, ¿no? Sino hasta la Plaza de Mayo, hasta lo que era el Fuerte, que hoy es la Casa Rosada, ¿no? Claro. Digamos, de un lado llegaba hasta Independencia, en realidad hasta Chile, hasta la calle Chile, y del otro lado llegaba hasta la calle Viamonte, que era un arroyo que derivaba en el río, ¿no? Eso era la ciudad inicial. Sí.
Y obviamente lo que hace Juan de Garay es repartir entre unos 60, lo que luego se van a llamar vecinos, diferentes tierras, y poner a esas tribus querandíes en los alrededores para cultivo, ¿no? Sobre todo cultivo que después eso también es interesante, porque Garay lleva 70 personas y 200 familias, o sea, alrededor de 500 personas, o más, 600 personas, que van a cultivar para esas 60. Está muy bien. En cambio, Pedro de Mendoza lleva 1.500 personas y nadie para que les cultive. Claro, sí. Sí. Mucho cacique sería, claro. Claro. Mucho cacique y poco indio, claro. Sí, sí. Y los indios dijeron, yo no te voy a atender, querido, ¿qué claro. quieres? ¿Y cuál habrá sido desde tu percepción de historiador la reacción, ¿no?, entre ellos y su gente, los españoles y los indios que estaban habitando nuestras pampas, nuestras tierras? ¿La reacción de quién? Perdón. Entre ambos, o sea, ¿qué percepción tenés vos como historiador, considerando, ¿no?, todo lo que sabés en cuanto a cómo se manifestaban culturalmente los indígenas acá, los españoles conquistadores? Digo, ¿cómo habrá sido ese encuentro, no? Parafraseando un poco acerca de esta historia, de este día tan especial, digo, ¿cómo habrá sido? Si habrá sido ultraviolento, si habrá sido de negociación, de tratar de intercambiar cultura, o fue, digamos, una matanza, ¿no? Mira, hay de todo. En el tiempo hay de todo. ¿A qué me refiero? Primero, para el caso de los españoles, que voy a hacer una precisión y me van a perdonar ustedes. Por supuesto. No vinieron españoles, vinieron castellanos, ¿no? Que no es lo mismo porque España como tal no existe todavía, ¿no? Es decir, vinieron del reino de Castilla. Claro. Pero al margen de eso, en el caso de estos castellanos, ya estaban acostumbrados a lidiar con población local, con población de muy diferente tipo, es decir, Juan de Garay estaba acostumbrado a lidiar con las comunidades que venían del resto del Tahuantinsuyo, que eran comunidades bastante bien organizadas, agrícolas, que ya estaban acostumbradas incluso a tributar al antiguo imperio. Después, incluso, como recuerden que Juan de Garay y su tío hicieron una riqueza en Potosí, o sea, ya estaban acostumbrados a lo que es el trabajo forzado en Potosí. Después él fue para Chile a conquistar población, o sea, esa gente ya estaba acostumbrada a encontrarse con otro tipo de sociedades y someterlas. Claro. En el caso de los querandíes, por un lado ya habían recibido el intento de conquista de Pedro de Mendoza, o sea que ya estaban al tanto, sí. Y digamos, las comunicaciones sobre estas avanzadas, y más aún, siendo que Garay fundó Santa Fe, fue cofundador de La Rioja, es decir, ya no fue un encuentro sorpresivo, ¿no? Es decir, ambas partes ya sabían más o menos con lo que se iban a encontrar, ¿no? Ahora, una vez producido ese encuentro, bueno, más que ese encuentro, digamos, producida la primer conquista, lo que hay es relaciones diferentes con diferentes grupos de querandíes, entre este grupo de castellanos, los guaraníes que son traídos, porque esa también hay otra cuestión, no es que vienen los castellanos en este caso, ¿no?, y se encuentran con los querandíes originarios que estuvieron ahí toda la vida. Dentro de estos grupos hay muchas migraciones, conquistas, desplazamientos, fusiones, quiebres, separaciones, rupturas. Entonces, no es un conjunto homogéneo con el cual uno se encuentra. Y en el paso del tiempo, lo que vamos viendo es que estos grupos conquistadores hacen pactos con unos, se enfrentan con otros, ¿no? Por ejemplo, Garay hace pactos con los querandíes, pero se encuentra con un grupo de tehuelches, ¿no?, que venía del oeste. ¿Cómo se relacionaba con los querandíes? Ponele, ¿cómo le hablaba? Bueno, él tenía sobrevivientes había sobrevivientes de la expedición de Garay. Que habían, recuerden que Garay se muere, Pedro de Mendoza se muere,
pero los sobrevivientes de la expedición, algunos que se vuelven a España, pero hay otros que se van a Asunción. Ah, ok, ¿no? ok. Entonces ahí quedan. Y además se van llevando, cuando van avanzando, hay 2 expediciones a Buenos Aires, esto no lo dije por simplificar. La expedición de Garay va por mar y otra expedición va por tierra. La que va por tierra va consiguiendo lenguaraces. Ah, ahí está. No, porque otra vez uno tiene la idea de que van de Asunción, se teletransportan a Buenos Aires. No, Claro. van, no, y van llegando y ellos llevan regalos. Ah, ok. Para los pueblos con los que se van encontrando. Llevan regalos. Los pueblos igual con los que se van encontrando ya saben quiénes son, porque esto, digamos, las comunicaciones claro, son relativamente fluidas. Y van consiguiendo lenguaraces. Uh-huh. Los lenguaraces son los que traducen. Claro. Son, y ahí se pudieron... traductores, gente que conoce el terreno, claro. ¿no? Y sí, claro. ¿Cómo habrá sido ese momento? Me hubiera sí. gustado ser mosca, por lo menos, no sé, un bichito A mí déjame de luz. acá ya con la cosa fundada. No, a mí me hubiera encantado. Me hubiera encantado, no sé, Bueno, colonizar. Ojo que se pasaron momentos muy malos. Por eso. Sobre todo el de Pedro de Mendoza, donde quedaron muy aislados, el hambre fue terrible. Dicen que fue muy grande, ¿no? Claro, no había nada para comer, era como que estaban desesperados, mucha peste aparte. Sí, Pedro de Mendoza venía con sífilis de Nápoles. Él había hecho guerras en Nápoles y vino con la sífilis de Nápoles. Digamos, todos sabemos por qué se la habrá agarrado. Y sí. Pero llegó y sí, pero más allá de esto, había mucho hambre y obviamente hubo escenas muy terribles de antropofagia, ¿no? Opa. No. Hay un famoso cuento, no me equivoco, de Martínez Estrada, no me acuerdo ahora, se me fue el escritor de el apellido, pero creo que Martínez Estrada, sobre, que se llama El hambre, justamente, sobre misteriosa Buenos Aires. Es una novela con cuentos. El primer cuento se llama El hambre y es un hecho real de uno de los pobladores que, no sé, digamos, termina comiéndose el hermano. Ah, mira, fuerte. Qué momentos, ¿no? Bueno, hay tanto para hablar de este tema, tanto que uno muy interesante se centra en esto y después, a partir de ahí, bueno, toda la cultura que se desata entre nosotros. Totalmente. Fabián, nos tenemos que ir al informativo, lamentablemente. Nos quedaríamos un montón charlando con vos porque nos interesa mucho la historia y la contás muy bien. Así que te agradecemos mucho tu tiempo y seguramente conectemos para molestarte en algún otro hecho histórico y poder charlar. No, muchas gracias a ustedes y cuando quieran. Dale, Gracias. un abrazo. Fabián Arari, historiador, porque se cumplen 445 años de la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires.